Naciones como Estados Unidos suelen ser apuntadas a la hora de buscar culpar a un gran poder por una teoría conspirativa, algún hecho histórico sin responsable aparente, o a la hora de que se le terminen los enemigos internos a algún líder populista y jueguen a la vieja confiable, la carta del maldito Piti Yankee. Pero el Plan Cóndor fue distinto, fue un hecho real y, salvando algunas naciones privilegiadas, tocó a todos los países de Sudamérica. Bienvenidos a todos, este es el café número 19 y vamos a hablar de cómo Estados Unidos orquestó y coordinó un plan de acción que puso de rodillas a medio continente bajo regímenes militares. Mi nombre es Juan Felipe y esto es Café Kioto. El Plan Cóndor fue una de las páginas más negras de la historia sudamericana y a su vez una página que poca difusión le suelen dar en el sistema educativo. Y entiendo perfectamente por qué, debido a que es una acusación directa al gigante del norte. Pero creo que es importante conocer este evento, ya que nos muestra de alguna u otra manera lo que fue capaz y lo que es capaz todavía Estados Unidos de hacer en cuanto a política internacional. Para contextualizar, tenemos que pararnos en los años 50. La Guerra Fría había comenzado, aunque todavía no estaba en boca de todos. Tanto la URSS como los Estados Unidos empezaron la ardua tarea de poco a poco ir conquistando naciones bajo su influencia y como demostración de su poder económico y militar. Por un lado teníamos al comunismo soviético y por el otro lado el capitalismo estadounidense. Aunque Europa ya se encontraba fragmentada entre el este para la URSS y el oeste para los Estados Unidos, todavía existían regiones de menor relevancia dispersadas por el mundo que, y teniendo tradicionalmente sistemas capitalistas, estaban empezando a simpatizar con los soviéticos. Y eso a los Estados Unidos no les gusta ni un poquito. Llegando a la década del 60, Latinoamérica era un hervidero literalmente, y me refiero más que nada a los distintos grupos guerrilleros comunistas que estaban empezando a operar desde la profundidad de la jungla o desde algún sótano en medio de la ciudad. Y como suele pasar con estos temas, esos actos revolucionarios terminaron convirtiéndose en terrorismo, y como es obvio, la sociedad entraría en pánico. Si bien el Plan Cóndor comenzaría de manera oficial en la década del 70, la región ya había empezado a simpatizar con gobiernos dictatoriales. En 1954, en Paraguay, el general Stroessner llegaría al poder tras un golpe de Estado, al igual que Brasil, pero 10 años después, en 1964. Argentina no sería la excepción, pero si bien habría tenido experiencias con dictaduras militares en los años 50 y a finales de los 60 hasta el 73, estas no se considerarían oficialmente como dictaduras bajo el Plan Cóndor. La rápida expansión del comunismo en la región pondría de alguna u otra manera en jaque a los distintos gobiernos. Por solo citarte un ejemplo, el gobierno de facto de Brasil pondría en práctica los escuadrones de la muerte, que eran literalmente grupos armados encargados de matar guerrilleros. Y viniendo más para este lado, en 1973 y durante la segunda fase democrática de Juan Domingo Perón, se crearía la AAA o Alianza Anticomunista Argentina, que sería un grupo parapolicial conformado por sectores del peronismo, del sindicalismo, de la Policía Federal y alguna pequeña parte de las Fuerzas Armadas, que se encargarían de perseguir y posteriormente asesinar a intelectuales, estudiantes, sacerdotes o cualquier otra persona que pueda, aunque sea, simpatizar un poquito con el progresismo o el socialismo. Oficialmente, el Plan Cóndor sería lanzado el 25 de noviembre de 1975 tras una reunión realizada en Santiago de Chile entre Manuel Contreras, el jefe de la Policía Secreta chilena, y los líderes de los servicios de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Para este entonces ya Paraguay, Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador estaban bajo dictaduras militares. Y exceptuando las últimas dos, Perú y Ecuador, que no formarían en su total como parte del Plan Cóndor, el resto se transformarían en gobiernos títeres para controlar el inminente avance del comunismo en la región. Lo que pasó un año después, en 1976, ya sería historia conocida.
Y bajo el nombre de Proceso de Reorganización Nacional, en Argentina se terminaría de establecer la última dictadura militar que todavía faltaba para completar el álbum de figuritas de los gobiernos de facto de Sudamérica. Pareciera que me la paso hablando de Estados Unidos, pero nunca termino de explicar cuál fue su papel dentro de este evento tan sangriento. Básicamente, y tras bambalinas, se encargaron de organizar, asistir financieramente a los gobiernos de facto y también entrenar a las fuerzas militares en labores de espionaje y tortura. Además de la más que obvia inteligencia. Dictaduras como la de Jorge Rafael Videla en Argentina sería asistido con más de 140 millones de dólares de la época, que equivaldrían a un valor superior a los 700 millones de dólares. Vale la pena destacar que durante este periodo no hacía falta ser guerrillero para que te detengan y posteriormente te hagan desaparecer o te asesinen. Que bueno, era básicamente lo mismo. Sino que casi cualquier persona que cuestionase la autoridad tendría que barajar la posibilidad de ser detenido y, si corría con la suerte necesaria, ser liberado meses después o terminar desvaneciéndose de la faz de la tierra. El principal problema era que la tolerancia que manejaba la junta militar a la hora de considerar a una persona como posible amenaza subversiva era sumamente baja. A lo que voy es que no hacía falta ser comunista para que te hagan desaparecer, porque justamente eran militares, no eran intelectuales. Tristemente, por lo menos en Argentina, si estabas del lado correcto de la calle, probablemente la hayas pasado relativamente bien. Si ignoras el hecho de ser víctima de un posible atentado en un lugar público. Y me refiero a bien, ya que durante este periodo se viviría una burbuja económica, donde, y gracias a la cantidad de dinero que la junta militar había puesto en circulación mediante los préstamos estadounidenses, la gente no tenía que preocuparse por la economía, mejorando mucho la opinión pública sobre el régimen. Durante estos años se intensificaría muchísimo más el miedo al comunismo y se terminaría de demonizar a la URSS. Y no es cuestión de opiniones ni de herir sensibilidades, pero los gobiernos democráticos son muchísimo más vulnerables a un cambio de modelo económico que una dictadura militar esponsoreado por una de las potencias. Y a Rusia no le quedó otra que terminar financiando a los revolucionarios, pero la insurgencia sería completamente incapaz de vencer al poderío armamentístico esponsoreado por los Estados Unidos. A medida que la Unión Soviética entraba en crisis, menos eran los recursos necesarios para sostener el plan. Sin embargo, mediante la sección 502B de la Ley de Asistencia Exterior, en 1978 Estados Unidos detendría oficialmente la ayuda económica y militar. Para mediados de los 80 solamente quedaban 2 dictaduras en América Latina, pero los 70 habían sido el momento clave donde los soviéticos deberían dar el batacazo y no pudieron concretar absolutamente nada. La insurrección se vio aislada por una URSS en crisis y para principios de los años 90 las células guerrilleras desaparecerían prácticamente de todo el continente, quedando tan solo algunas en Centroamérica y alrededores. Uno a uno irían terminando los distintos regímenes a lo largo de todo el continente y a medida que la democracia se iba instaurando en cada uno de los países, también empezarían los distintos juicios a los represores. Pero lo que ellos no contaban era que Estados Unidos les iba a sacar el cuerpo. Ante situaciones desesperadas, medidas desesperadas. Los represores iban a ser enjuiciados y sin ningún tipo de protección, no en todos los casos. Fue así como se llevaron adelante sucesos como la Operación Silencio, donde se obstaculizarían las investigaciones de los jueces chilenos mediante la eliminación de testigos, o la fuga a otros países de personajes como el asesino químico Eugenio Berríos. En Argentina no sería hasta 1999 que no comenzarían los juicios a los represores, y esto sería el resultado de una serie de denuncias de los familiares de algunos ciudadanos extranjeros que durante este periodo habrían sido desaparecidos forzadamente. Y lamentablemente no sería hasta 2013 recién que iniciarían los juicios a 18 de estos represores por crímenes de lesa humanidad, de los cuales podemos resaltar a Jorge Rafael Videla. Antes que me olvide, cabe destacar la figura de Michael Townley durante este proceso. Él fue un estadounidense ex agente de la CIA, que actualmente está bajo el programa de protección de testigos de los Estados Unidos.
Fue enviado para, y entre otras cosas, servir como sicario durante la dictadura de Pinochet en Chile. Él confesaría todos los asesinatos y posteriormente sometido a juicio en su país natal. Pero presentaría información vital, por lo que sería liberado, como te dije, bajo el programa de protección para testigos. Hoy está panza arriba tomándose un whisky en alguna parte de los Estados Unidos. El número de víctimas, sean guerrilleros o no, a lo largo de toda la región es casi incalculable. En Argentina se barajan cifras polémicas como la de 30.000 desaparecidos. Igual no entiendo por qué hay polémica, sean 3.000 o 30.000 no deja de ser terrorismo de Estado. A lo que, todavía peor, hay países que ni siquiera contabilizaron el número de asesinatos durante estos procesos. El Plan Cóndor definitivamente daría resultados, ya que hasta la caída de la Unión Soviética, Cuba solamente se alzaría como un estandarte comunista en la región. Funcionó, sí, pero a un precio altísimo, que hasta el día de hoy Estados Unidos no ha mostrado voluntad alguna de pagar. El Plan Cóndor, sin lugar a dudas y sin tener que ondear mucho más, fue la página más negra de nuestra historia sudamericana. Y le pese a quien le pese, fuimos usados como el tablero de ajedrez de dos superpotencias que poco le importaban las consecuencias que esto iba a dejar en el pueblo latinoamericano. Y cada año que pasa terminamos descubriendo un poquito más de esta historia tan oscura, este lado tan oscuro, como si tuviera un lado clarito igual. Los soviéticos no eran ejemplo de nada, pero eso tampoco justifica que manipules a un continente entero solamente para velar por los intereses de tu nación.